El aumento de los recibos de consumo eléctrico y la creciente demanda de electricidad en los hogares e industrias del país generan discusión a nivel nacional. En los últimos 6 años, la tarifa ha subido 30% por encima de la inflación anual. Pocas lluvias para generación hidroeléctrica y el uso de hidrocarburos para generación térmica de energía incrementan la factura. Son fundamentales las plantas térmicas, así es como se produce en Costa Rica durante el verano. Entonces los meses más o menos, depende de cómo es la hidrología, los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo se utiliza más o menos térmico. Pero incluso en algunos meses del invierno, como fue este caso, durante los meses de junio, julio y agosto, que fueron bastante secos, y septiembre, entonces también tuvimos que usar plantas térmicas para respaldar el sistema. Diversos proyectos de ley han llegado a la Asamblea Legislativa para regular y reformar el sector eléctrico y al mismo tiempo satisfacer la creciente demanda de electricidad, pero no han encontrado apoyo por la inminente apertura del mercado energético. Entonces esta ley de contingencia podría contribuir un poco, pero no es una solución, digamos, una garantía de que vamos a resolver el problema del uso de combustibles, porque durante los meses en que más las necesitamos, ellas no tienen una capacidad de producción alta, digamos. Entonces realmente lo que necesitamos son plantas con embalses que almacenen agua durante el invierno y que puedan llevarla hasta finales del verano. Entre las sugerencias se escucha un mayor uso de energía geotérmica del país, así como eliminar el tope de compras que puede realizar el Instituto Costarricense de Electricidad a los generadores privados. Costa Rica es un país modelo a nivel mundial en lo que es producción de electricidad, con una matriz que es más del 90% de energía renovable, y para no perder esa capacidad que tenemos, incluso durante el año 2016 estaremos seguramente, como les decía, menos del 4% de generación térmica, o sea que el 96% será renovable, y para mantener eso hay que ver también hacia el futuro otras alternativas de energía renovable, y una de esas es la geotermia. Entonces ese debate habrá que hacerlo. ¿Se debe dar prioridad al proyecto de ley de contingencia eléctrica o al de apertura del mercado eléctrico? ¿Permitir al ICE explotar energía geotérmica en parques nacionales? ¿Cómo satisfacer la demanda y reducir las tarifas? Reforma al sector eléctrico, esta semana, sobre la mesa. Bienvenido, bienvenida Sobre la Mesa, un programa más, como todas las semanas aquí por el canal UCR. Como vieron en nuestro reportaje inicial, hoy vamos a hablar sobre la reforma al sector eléctrico, pero no solo de eso, también vamos a hablar del tema de las tarifas. Es un tema que nos atañe a todos y que nos parece muy importante de reflexionar, no solo por el impacto económico que hace en nuestros bolsillos y en el de nuestras familias el incremento en las tarifas del servicio eléctrico, sino también porque consideramos que el acceso a la electricidad es un tema fundamental en términos de desarrollo. Nos acompaña, como siempre, en la primera parte del programa, un invitado, y hoy tenemos a don Carlos Obregón. Don Carlos fue profesor universitario aquí en la Universidad de Costa Rica, es ingeniero civil, y desde 1971 hasta el año 2007 fue funcionario del Instituto Costarricense de Electricidad. En el 2007 se acogió a su pensión, luego de haber sido desde 1994 subgerente de electricidad del ICE. Luego de toda esta amplia presentación, le doy la bienvenida a don Carlos a Sobre la Mesa. Veíamos en el reportaje que ha habido un incremento de un 30% más o menos en las tarifas en los últimos años, y que Costa Rica ha sido un país modelo. Porque si somos un país modelo, ha habido un incremento tan fuerte en el alza en las tarifas eléctricas. Bueno, vea, el tema de tarifas eléctricas es un tema complejo. Sin embargo, definitivamente el país ha sido un modelo, escogió el camino de generar la mayor parte de su producción eléctrica a partir de fuentes renovables. Eso también tiene su costo,
considerando las características de las fuentes renovables. Te conoce, por ejemplo, el agua. En el agua tiene una gran cantidad durante el invierno y poca cantidad durante el verano, y cada verano tiene cantidades diferentes de agua. Lo mismo sucede con el viento y lo mismo sucede con las otras cosas. El crecimiento de las tarifas yo lo achaco a varios factores. Uno es que, en primer término, hubo un retraso por parte de la ARECEP en reconocerle al ICE una serie de costos, y luego eso repercutió en tarifas más altas. 5 años, se habla de 5 años de retraso. Yo diría que posiblemente fue más. Si se hace un balance, nosotros habíamos hecho comparaciones entre el crecimiento de la inflación y el crecimiento de las tarifas, y ahí se ve una diferencia. Pero para mí el elemento fundamental es que al ICE poco a poco le fueron eliminando la autonomía. De eso quiero que conversemos un poquito más. Pero ese es un elemento fundamental. ¿Por qué? Porque el ICE no pudo hacer las cosas tal y como las había planificado, sino que se tuvo que ir adecuando poco a poco a satisfacer la demanda, porque lo peor que le puede pasar a un país o a una institución es no poder satisfacer la demanda. Usted recuerda que en el 2007 hubo una pequeña crisis, fueron 15 días que faltó una parte de la electricidad, y se convirtió en un problema tremendamente grande, y eso que era una cantidad muy pequeña. Entonces yo diría que esos son los dos elementos principales: el atraso y después el no poder hacer las cosas tal y como las planeó el ICE, la falta de disponibilidad de embalses de regulación que el ICE los ha planeado para tener más agua durante la época de verano. Seca, ok. Este tema de las tarifas ha suscitado mucha polémica, sobre todo a raíz de que la Asociación Costarricense de Grandes Consumidores de Energía solicitó una rebaja en la tarifa para el sector empresarial y dijo que los niveles de desempleo y de inversión extranjera en el país han disminuido a causa del precio de la electricidad en el país. Inclusive el presidente de esta asociación, don Ronald Jiménez, dijo que el país viene perdiendo competitividad porque las empresas extranjeras manifiestan que las tarifas eléctricas son un impedimento para tomar decisiones de operar en el país. ¿Es esto cierto? ¿Maneja usted esta información sobre si las empresas realmente han dicho que Costa Rica se ha vuelto menos competitiva por el precio de la electricidad? Bueno, eso es lo que han dicho las empresas, y lo han dicho muy a menudo a través de muchísimos años. ¿Y es menos competitiva realmente Costa Rica? No sabría decirle, puede ser menos competitiva, lógicamente, si los costos de producción se incrementan, se es menos competitivo, pero habría que hacer un análisis de la integralidad, o sea, cuáles son los costos que tiene una empresa, cuáles son los componentes de costo. O sea, no podríamos hablar exclusivamente del tema de tarifas. No puede hablar del tema de tarifas porque hay muchos otros elementos que pueden hacer que seamos más o menos competitivos. La misma mano de obra puede ser uno de los problemas, el costo de los otros insumos puede ser otro problema, pero sí, lógicamente, hay que hacer un análisis detallado y ver las razones precisas por las cuales se ha dado un incremento del costo de la tarifa eléctrica. Yo tengo varias ideas, pero... ¿Cómo cuáles? De que en realidad el incremento de las tarifas eléctricas, usted lo tiene que ver desde el punto de vista de los componentes que producen la electricidad, ¿no? Y si los componentes que producen la electricidad no están debidamente balanceados, entonces usted va a tener tarifas eléctricas más altas. ¿Cuáles son esos componentes? Vea, en el caso de la hidroelectricidad, si yo no trato de buscar un balance entre la disponibilidad de energía hídrica durante invierno y verano, que eso solo lo logra a través de embalses, pues va a tener un problema ahí, porque tiene sobrantes en invierno y faltantes en verano. Esos faltantes en verano tiene que cubrirlos con algo, porque no es que se van a apagar las máquinas para no consumir electricidad. Y esos faltantes tienen que ser con térmico o con otras fuentes como es la geotermia. Pero la geotermia también ha habido mucha dificultad para que el ICE la pueda desarrollar. ¿Qué relación tiene, el financiamiento de la obra? Se habla de un rezago de 20 años en el desarrollo de obra por parte del ICE. ¿Qué hubo que haber hecho durante esos 20 años y por qué no se hizo?
Bueno, esa parte yo no la entiendo, la parte del rezago. Porque si una empresa ha cumplido a través de todos los años, ha sido precisamente el ICE. Y el ICE ha desarrollado obras de transmisión, ha desarrollado obras de distribución y ha desarrollado obras de generación. Si usted desarrolla más de lo que se requiere y más de lo que es el crecimiento proyectado, lo que va a tener es una serie de costos de inversión que se le convierten en costos fijos y que van a ir en un incremento de las tarifas más bien. Por eso es que hay que tener un balance entre la oferta y la demanda, un balance inteligente. Si yo hago mucho más de lo que debería hacer, ¿quiénes pagan ese más que se está haciendo? Los mismos que consumen la electricidad. Mencionaba usted que si uno quiere enfrentar esta crisis en una entrevista, yo creo que lo que necesita son acciones decididas de parte del Estado de Costa Rica en el sentido de devolverle a la institución la autonomía que a través de los años ha perdido, tema que usted también mencionó hace unos minutos. ¿Cuál autonomía perdió o en qué aspectos se refleja esa pérdida de autonomía del ICE y por qué? Vea, parece usted que estuvo tantos años ahí, sí, me imagino. parece mentira, pero aunque el ICE es una institución autónoma y por tanto forma parte del Estado costarricense, del Poder Ejecutivo, lo que tiene que hacer el ICE por ley a veces difiere de los objetivos que tiene el mismo Poder Ejecutivo. Le pongo un ejemplo. Tiene que invertir en una serie de obras. Y resulta que para lograr un balance macroeconómico, muchos años impidieron que se hiciera inversión alegando que eso era gasto. Entonces usted no pudo hacer los proyectos que eran necesarios en el momento oportuno. Eso no quiere decir que no está satisfaciendo la demanda, pero a menudo no la satisface en la forma ideal que debería de satisfacerla. Aquí se estableció la ley de la presidencia ejecutiva, que no es un coordinador con el Poder Ejecutivo, realmente depende, es nombrado por la Presidencia de la República o por el Consejo de Gobierno y depende, y ahí se pierde una gran libertad, porque la tendencia es actuar en función de los intereses del Poder Ejecutivo como un todo y no de los intereses que establece más bien de los deberes que establece el Decreto Ley 449, que es el que dice qué es lo que debe hacer el ICE. Esa es una. La conformación de la Junta Directiva es otra. En el pasado se decía que por qué había una diferencia entre el ICE y otras instituciones. Y usted puede ver, por ejemplo, que Jorge Manuel Dengo, cuando crió el ICE, conjuntamente con una serie de personas que desempeñaron los cargos en la Junta Directiva, eran personas que creían realmente en que había que transformar el país y desarrollarlo desde el punto de vista eléctrico. Y trabajaron plenamente en el logro de ese objetivo. Ahora, muchos son nombramientos, con el respeto que se debe, de carácter político y obedecen a otros intereses muy a menudo que no son los intereses ni tienen el conocimiento claro de lo que realmente requiere la institución. Y también, perdone, no se preocupe, porque me desvío un poquito, cuando usted tiene un grupo técnico en la dirigencia de la institución, ese mismo grupo técnico busca gente técnica para que se desempeñen en los diferentes puestos. Si tiene dirigentes que hacen politiquería, entonces lo que va a tener es gente que se contrata porque ha ayudado a fulano de tal o a sultano de tal. Bien, tenemos muchos problemas repetidos en muchos programas aquí, hay muchos sectores con los mismos problemas. Ya para terminar, este programa lo convocamos con el tema de la reforma del sector eléctrico y también las tarifas. ¿Qué relación tienen las alzas tarifarias o más bien las tarifas con el proyecto de ley de contingencia eléctrica o en general con la reforma al sector eléctrico? Aunque diría que en específico en este proyecto, ¿se habla de tarifas o no? ¿Y qué relación tienen entonces? Mire, quienes hemos analizado el asunto de las diferentes leyes que se han presentado a la Asamblea Legislativa y las últimas leyes de contingencia, nos damos cuenta que no tienen nada de contingencia.
O sea, el ICE ha demostrado que tiene el plan necesario para satisfacer la demanda, que lo que hay que hacer es una revisión para ver cómo se hace una revisión, digamos, de los términos de financiamiento y todo, porque hubo que hacer muchos proyectos bajo condiciones de financiamiento un poco más duras, en el sentido de que eran menores plazos, para poder lograr hacer lo que era necesario. Les cito el caso, por ejemplo, de la planta térmica Garavito, que fue la que ocasionó la falta de energía en el 2007, y esa planta térmica, cuando el ICE sacó la licitación y la adjudicó, después había un Consejo Nacional de Financiamiento que estaba representado por el presidente del Banco Central, por el ministro de Hacienda y todo, que negaron el financiamiento. No se pudo hacer la planta. Después hubo que hacerla en condiciones de emergencia, bajo el esquema de fideicomiso, y lógicamente para que no cargara a las finanzas de la institución, los plazos de el pago de los recursos utilizados para hacer la planta son menores, y entonces la carga es mayor. Entonces eso genera un incremento de la tarifa, aunque sea transitorio, pero genera un incremento de la tarifa. Para mí ninguna de las leyes viene a satisfacer la problemática que existe en el país, y no es cierto que una mayor participación de la generación privada vaya a producir una rebaja de las tarifas. Bien, esta es la opinión de don Carlos Obregón, ex subgerente de electricidad del ICE. Vamos a tenerlo más adelante con nosotros, pero en el próximo segmento vamos a conocer qué piensan representantes de partidos políticos de cara a las elecciones del 2014 sobre este tema y cuáles son sus propuestas. Esto va a ser en el siguiente bloque con mi compañero Luis Emilio Jiménez. Por ahorita hacemos una pausa y ya regresamos a Sobre la Mesa. Gracias por acompañarnos. Continuamos con la discusión sobre tarifas eléctricas, sector eléctrico en Costa Rica. Para profundizar en esta conversación nos acompañan, por una parte, representantes de dos partidos políticos, de la Unidad Social Cristiana y del Frente Amplio. Paso a presentar a José Gabriel Rivas Duca, quien es miembro de la Comisión Ambiental del Partido Frente Amplio, activista ambiental por varios años, y al señor Elías Lizano Jarquín, quien fue miembro de la Junta Directiva del ICE, fue jefe también de la Oficina de Programas y Presupuestos del sector eléctrico del ICE, ¿es así? Sí, señor. Y usted representa a la Unidad Social Cristiana en esta mesa. También. Es importante indicarles que a esta mesa también fue invitado o se extendió una invitación al Partido Liberación Nacional. Sin embargo, indicaron que no tenían oportunidad de acompañarnos, al igual que al Movimiento Libertario, un partido que pues de última hora hubo un malentendido y pues no pudieron acompañarnos el día de hoy. Estamos muy contentos de que nos acompañen y continuamos con el programa. Como vimos en el panel anterior, se mencionaba de que existe una situación objetiva de aumento en las tarifas. Yo quería que ustedes que iniciáramos la conversación un poco planteando por qué razón es que se da este aumento. Don Elías, por favor. Sí, yo con todo respeto sí debo indicar que el ICE ha sido durante toda la historia, desde 1949, un referente, digamos, nacional desde el punto de vista de desarrollo económico para Costa Rica. Pero sí, en este momento en que estamos, en estas circunstancias en las que nos encontramos en materia de tarifas, debo indicar que hay una gran porción, digamos, de verdad en todo lo que está planteando el sector industrial de Costa Rica en cuanto a la manera o a la gestión, digamos, financiera o de gestión financiera que ha venido ejecutando el ICE. Desde hace algunos años, el ICE se apartó de cumplir con algunos, digamos, articulados de orden legal, incluyendo el artículo constitucional 192, la ley 8114,
y otras resoluciones del Tribunal Constitucional, en donde le prohibía hacer contablemente una referencia o un cargo que era evidentemente un cargo mal hecho, porque estaba desnaturalizando la verdadera, digamos, concreción de la utilidad o del beneficio del resultado de gestión. ¿Podríamos decir que eso es un error en el cálculo de la tarifa? Eso yo diría que no fue un error, sino más bien es un conocimiento y un cometimiento de una cosa que es totalmente que estaban convencidos del asunto de que estaba mal, pero lo estaban haciendo. Así yo lo puse en conocimiento de la Contraloría General de la República, y la Contraloría General de la República lo que me contestó fue que ellos habían intervenido con los asuntos que yo estaba particularmente denunciando, pero que habían enviado un documento al ICE, el cual lo declaró secreto en virtud de la ley 8.660 que les permite hacer eso. O sea, lo enterraron. Simplemente no han explicado absolutamente nada. ¿Y a ustedes les parece que este incremento en tarifas se asocia únicamente a esta cuestión o hay otros elementos? No, perdón, disculpe. Démosle la oportunidad al compañero. Yo quisiera tal vez, es una cosa rápida porque lo que sucede entonces en grandes proporciones es que el ICE y por año, ¿verdad? En materia legal lo que hizo fue colocarse muy por encima de la supremacía del poder tributario del legislador, porque desconoció leyes, desconoció la Constitución política, desconoció artículos del Ministerio de Hacienda para poder engrosar los gastos de operación y poder en consecuencia entrar en pérdidas que no eran tan ciertas, porque se les demostró, yo personalmente les demostré que lo que habían dicho para el año 2011 no era cierto, y tuvieron que hacer una reversión de 40.000 millones de colones para poder poner entonces el estado del año 2011 en términos positivos. Paremos un toquecito acá porque me interesa saber cuál es la opinión de don Gabriel al respecto. Nuestra opinión, y siempre lo hemos mantenido en el transcurso de los años, recordarán la acción de nuestro recordado José Merino y también las denuncias de nuestro candidato presidencial, José María Villalta, ha sido clara y concuerda con lo que hemos escuchado del compañero Obregón. El ICE está sometido a un proceso de destrucción programada por actores políticos y económicos muy interesados en, lógicamente, su desaparición. Por eso en un gobierno del Frente Amplio, lógicamente, vamos a tener una forma completamente diferente de manejar las instituciones públicas, porque vamos a recuperar las instituciones públicas para el pueblo. Entonces vamos a crear un triángulo virtuoso, pero gobierno, academia y pueblo. Quedémonos en la respuesta a la pregunta sobre las tarifas. Sí, porque es que eso ya se está planteando una discusión fuerte sobre el tema de sí, Luis Emilio, es que eso es precisamente la destrucción programada del ICE afecta directamente en los aspectos tarifarios, porque como muy bien lo explicó el compañero Obregón, tenemos que analizar la integralidad. Más allá de las amenazas que puedan surgir de ciertos actores industriales que amenazan con irse a la Nicaragua de Ortega porque ahí les dan mejor bienvenida, ¿verdad? Más allá de eso. Muy claramente se ha indicado aquí que ha habido impedimento de inversión vista como gasto. El ICE tiene que recuperar su libertad, por supuesto, porque es la libertad que tiene que recuperar todo el pueblo costarricense y sus instituciones. ¿Por qué? Porque precisamente estos impedimentos para transformar y desarrollar acorde a las necesidades del pueblo, de la población y no de pequeños sectores económicos, es lo que consideramos nosotros ha afectado también directamente las tarifas. ¿Por qué? Porque hay una intromisión política y como muy bien lo decía el compañero Obregón, no un conocimiento técnico de lo que necesita el país. Por lo tanto, los planes necesarios para satisfacer esa demanda, que por suerte no está creciendo, y me refiero también a las preguntas que ustedes me enviaron para que también las contestara, no está creciendo a lo que se había proyectado, por suerte, no es el 6%, casi el 8% como se había pensado. Precisamente el año pasado se logró, y este año, anda solo en un 1% del crecimiento. Por lo tanto, consideramos que estas amenazas, pues son amenazas, y suena mucho a memorando del miedo, sinceramente, están relacionadas con una cuestión muy concreta. Hay un cambio político en el país que se siente. Hay un cambio político que está representado precisamente por el Frente Amplio.
Continuamos con la discusión. Nos acompañan Elías Lizano Jarquín, quien fue miembro de la Junta Directiva del ICE, y don José Gabriel Rivas Duca, miembro de la Comisión Ambiental del Frente Amplio. Don Elías estaba en el uso de la palabra y yo ya quería ir introduciendo también el tema de, bueno, ¿cuál es el rol que juega ARECEP en toda esta discusión? Con mucho gusto. Yo lo que quiero es terminar diciendo que estas inobservancias del bloque legal que acota todo lo que tiene que hacer el ICE en materia de legalidad, hizo posible que se acumulara una reserva patrimonial antitécnica al 31 de diciembre del año 2011 de casi 2.600 millones de dólares. O sea que fue una especie de sobrefacturación que todos los consumidores tuvimos que pagar por defecto, digamos, de la forma equivocada, digámoslo de esa forma, en que se venían haciendo los estados financieros. Bueno, ¿y qué dice ARECEP al respecto? Bueno, un momentito. Y resulta de que en el periodo 2006-2010, y tal vez siguiendo un poco la afirmación del compañero, el ICE contrató 7.500 funcionarios, contrataciones que supuestamente no fueron sometidas a estudios de productividad y rentabilidad necesarias como corresponde a una buena gestión empresaria moderna. Y esa contratación hizo subir la tarifa en aproximadamente 3 o 4 centavos el kilovatio hora. Estas consideraciones que estoy yo haciendo con respecto a la mala gestión financiera del ICE desde hace muchos años, no ha sido, digamos, observada, vista ni regulada por ARECEP como le corresponde por ley. A ellos se les ha mandado todo tipo de documentos, se les está confiado exactamente todos los tipos de análisis numérico que yo he podido hacer, pero ellos no han dicho jamás qué es exactamente lo que ellos han pensado con respecto a todo este asunto. Porque en relación con ARECEP, un poco lo que hemos encontrado ha sido dos grandes cosas. Por una parte, un rezago tarifario donde no se reconocen oportunamente alzas propuestas por el ICE. En eso estoy de acuerdo. Y por otro lado, que hace algunos años se introdujo una tarifa plana, la cual elimina el horario estacional y establece, bueno, en este caso una tarifa plana, pero que no viene a eliminar el costo. Bueno, y para terminar, en cuanto a la ARECEP, ellos, además de saber que había una reserva de casi 2.600 millones de dólares acumulada en el ICE, mal cobrada, dejaron desde el año 2006 al 2011 que se acumularan superávits de 127.000 millones en el 2006, de 76.000 millones en el 2007, de 80.000 millones en el 2008, de 109.000 millones en el 2009, de 185.000 millones en el 2010 y de 254.000 millones en el 2011. No conozco el 12 porque ellos ocultaron el informe del contador público que les hizo el examen de los estados financieros para el 2012. Y con respecto a la pregunta Sí, porque a mí ahora lo que me interesa saber, y tal vez aquí podríamos escuchar a don Gabriel, bueno, es lo que precisamente está ¿qué significa todo esto? Don Elías, de la destrucción programada de la institución, porque precisamente se evita, como bien lo denunció, lo indicó el compañero Obregón, una intromisión política que no va acorde con las necesidades técnicas del país, o sea, y de la institución. Entonces, no es un accidente, don Elías, que a pesar que usted ha observado, denunciado, la ARECEP no ha observado, ni visto, ni analizado, ni actuado. Ni quiere. Ni quiere, porque es una cuestión política. Y evidentemente hay un actor político que no está aquí presente, que no se quiso hacer presente, que está en el poder. Y la razón es muy simple, porque habría tenido que responder precisamente también a estas preguntas. Otra de las observaciones tiene que ver... que es muy importante. Es que otra de las observaciones tiene que ver con el establecimiento de fideicomisos y arrendamientos que no necesariamente están bien formulados y que acaban por encarecer también las tarifas, y eso parece ser resorte del ICE también. Bueno, pero es que cuando vos decís, Luis Emilio, ICE, no es el ICE. Son los actores políticos externos que estrangulan al ICE. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque como muy bien lo vimos y como lo han denunciado montones de veces las compañeras y compañeros de los sindicatos, ha habido toda una serie de medidas muy bien planificadas para hacer caer a la institución en una crisis y además al país también. Espero que esto que se fue la luz aquí no haya sido un sabotaje por lo que se está denunciando acá, indudablemente.
Entonces, nosotros del Frente Amplio y también como ecologistas, ¿verdad? A pesar de que hemos criticado, como ecologistas también, algunos aspectos de estos planes de desarrollo de expansión de generación eléctrica del ICE, creemos lógicamente necesario y urgente que se detenga este proceso político de destrucción. Y eso no va a ser posible si los mismos que están actualmente en el poder son electos. Yo estoy muy de acuerdo con él y estoy también muy de acuerdo con tu pregunta, porque en uno de los puntos que yo traía precisamente tiene que ver con que los fideicomisos, arrendamientos y titulaciones, tal y como lo establecen las normas internacionales, ¿Qué han sido los mecanismos empleados para el desarrollo de proyectos? para, digamos, las titulaciones para hacer las obras eléctricas, las centrales eléctricas o los ¿cómo se llama? O los otros mecanismos como los arrendamientos que hacen para los mismos efectos. Estos no están bajo las normas de contabilidad internacionales aprobadas internacionalmente, o sea, aprobadas por las organizaciones que tienen que ver con toda la normativa contable financiera en que se deben mover las empresas públicas y privadas. Entonces, ellos omitieron eso, ¿verdad? Entonces, es otra de las consideraciones que se le hizo ver a la Contraloría y se le hizo ver a la ARECEP, y lo que me dijeron ellos fue lo que usted me dijo, nada. ¿Cómo ahora también se denuncia que precisamente a través de la ARECEP se quiere lograr que del bolsillo del pueblo trabajador pasen decenas de miles de millones de colones a ese sector industrial? Pero por favor, si esa etapa del neoliberalismo ya acabó, además, estamos entrando en una nueva etapa completamente diferente. Precisamente una de las preguntas a la que me quiero referir, Luis Emilio, que nos planteaban ahora cuando nos invitaron al programa, es sobre si el sistema eléctrico costarricense podrá satisfacer la creciente demanda de electricidad. Bueno, aquí hay una cuestión muy importante, porque precisamente la administración de la demanda, que es entendida como una serie de mecanismos para lograr un uso racional de la energía, de tal manera que se logre el mismo bienestar y riqueza en la sociedad con cada vez menores cantidades de energía y de recursos económicos, como lo manifiesta el mismo ICE, es un sector que no le han permitido al ICE tampoco desarrollarse. ¿Por qué? Porque precisamente vienen con el memorando del miedo que nos vamos a quedar sin electricidad, que se va a quedar a oscuras el país, que se van a ir las empresas, etcétera, etcétera. Lo que sí es cierto es que se establece como umbral precisamente, como umbral Emilio, de la generación hídrica son 20 años. O sea, que 20 años paso a lo siguiente. Se toca Entonces, techo. entramos en un momento, una transición a nivel no solo nacional, sino mundial, energética, donde vamos a tener que desarrollar otro modelo que priorice precisamente la administración de la demanda. ¿Qué significa? En este momento, el país está produciendo un 9% con térmico. Lo ha explicado también muy bien el ICE. Bueno, al 2016 eso se va a eliminar a una cantidad muy pequeña. Pero, como proponemos desde el Frente Amplio y desde el movimiento ecologista también, tiene que haber una transformación total en la forma en que vemos esta matriz energética, en la cual debemos de tomar en consideración que prioridad uno debe ser la reducción del consumo, a partir de la educación, a partir de la solidaridad, a partir también de un reconocimiento, que no podemos seguir con un modelo consumista y productivista. Porque, por supuesto, si queremos consumir de manera absolutamente irracional e ilimitada, ningún tipo de sistema eléctrico, ningún tipo de sistema de producción a nivel mundial lo va a poder hacer. Eso es lo primero. Usted ahora mencionó algo, y es que Costa Rica, de hecho yo tengo datos aquí de la CEPAL, en los que dice que para el año 2012, el 91.8% de toda la generación fue energía renovable. Correcto. Y un 8.2% fue energía no renovable. Sí, de hecho, estaba viendo además que el promedio internacional de consumo térmico, que es no renovable, ronda el 73.8%. Es decir, Costa Rica tiene un componente muy bajo. Por supuesto, y precisamente, precisamente por eso se quiere también distribuir al ICE, porque es un gran negocio. Es que ahí es donde yo no entiendo. Van a tener que invertir. Ahí es donde yo no entiendo, porque buena parte de la argumentación en relación con todas estas reformas es el consumo de térmico. Para que nos oye y nos ve, es importantísimo. El 80% del problema con los hidrocarburos, el 80% es de la flota automotor, o sea, son los carros. El 9% es la generación eléctrica y el resto, el 2%, el 1,5%, son de las industrias y las fábricas que usan
búnker para los efectos de fabricación. Exacto. Pero aún Luis así- Emilio, Ah, Luis Emilio, pero- vamos a esto. El A pesar problema de- del país es el 80% que están gastando los carros en las calles y apenas el 9% de lo que está Exacto. gastando Sí, el Luis Emilio, ICE. sin embargo, A nivel de no, lo es que un térmico, momentito, porque nada lo que más tengo un es, dato, por Luis ejemplo, Emilio, es un que- dato, aquí está, A ver. y lo ha dicho el ICE. Nada más hay que leer los documentos, el plan de expansión de generación eléctrica y otros documentos. En este momento, 9% es térmico, y eso se va prácticamente a eliminar al 2016. ¿Qué proponemos desde el Frente Amplio, del Movimiento Ecologista y las ciudadanas y ciudadanos conscientes a nivel nacional de lo que está pasando en este momento? Bueno, que no solo debemos hacer campañas efectivas de reducción del consumo, sino también campañas efectivas para aumentar la ecoeficiencia energética, que son las dos tendencias mundiales, y no solo en nuestro país, sino a nivel de otros países. ¿Por qué? Porque precisamente lo que se pretende y ciertos actores políticos pretenden es este incremento ilimitado de obras que les vayan a satisfacer sus necesidades particulares, económicas, inclusive con la exportación, y no pensar un modelo de país. ¿Qué es lo que estamos pensando? En Centroamérica, Nosotros. ahora los empresarios, a propósito de toda esta discusión, indican que la electricidad, la tarifa costarricense, la industrial, tiende a ser de pronto no tan competitiva como la que sí se encuentra en el resto de la región. Sin embargo, si uno observa el consumo de térmico en el resto de la región está por encima del 40%. Sí, correcto. Ahí es donde yo no entiendo por qué Correcto. razón, si Centroamérica tiene un consumo térmico tan alto y Costa Rica un consumo térmico tan bajo, Porque no tuvieron un ICE en 1949 que lo desarrollara desde el punto de vista de la producción. sin eléctrica. embargo el sector empresarial Y son- indica que las tarifas fuera del país son más competitivas. Y son empresas de monopolio que administran el precio y administran la producción para cobrar siempre más. Bueno, cuando dicen... Y ese es exactamente el problema. Ahora, en Costa Rica, en términos de dólares, ¿verdad? Ese 80% son 2.000 millones de dólares por año, ¿verdad? Y el problema del ICE, el 9% del problema del ICE son 200 millones de dólares Además, por Luis año. Emilio. Son 2.200 millones que se están gastando en derivados del petróleo por año para efectos de la flota Vehicular. automotor Exacto. y para efectos de la electricidad. Además, Luis Emilio, vea, tomemos por ejemplo este documento. Ya tenemos que ir cerrando. El 31 de octubre, y lo vamos a ir cerrando, ¿verdad? Cuando se amenazan ciertas industrias, entre todos, don Samuel Yankelewicz, que se va para Nicaragua. Pero como decía el compañero Obregón en la primera parte, hay que hacer un análisis de la integralidad. Un momento, ¿y cuánto es la mano de obra? ¿Cuánto le van a pagar a Nicaragua a las obreras y a los obreros? El equivalente a $500 mensuales, a un salario mínimo como de Costa Rica, a un salario digno. Y un momento, y también a China, que otras empresas están enviando parte de sus procesos. ¿Cuánto están pagando en China por mes? La solución- $100, $150. La solución. tenemos que ir cerrando. Entonces, José, la pregunta y cerrando. es, la solución José, a toda esta discusión ¿sí? es el proyecto, son los proyectos que están en la Sí, Asamblea vea, Legislativa. hay lo siguiente, yo, de acuerdo con el plan de expansión del ICE y otros datos que yo tengo, para el 2024, el ICE está en capacidad de ofrecer 7.154 megavatios. Pero lo que es rentable desde el punto de vista del ciudadano, de tarifa baja, ¿verdad? Que le permite usar su capacidad de pago para poder pagar la factura todos los meses, es invertir en geotermia, en los parques nacionales, una proporción de 1.000 megavatios e invertir en gas natural de esquisto en más o menos 1.500 megavatios. Esa es la solución para solventar el problema de diquis que no se va a poder, digamos, construir dentro de los próximos 4 o 5 años por razones eminentemente financieras. Ya Ya no nos queda el tiempo para finalizar, porque ya algunos estamos temas de fuera de esos. tiempo. Muy simple. La solución es política, Luis Emilio. Vamos a cambiar la correlación de fuerzas, y ya las hemos cambiado políticamente. Un gobierno popular viene a Costa Rica, en donde vamos a proteger las instituciones y conjuntamente con ellas y con la academia, como dije muy bien, vamos a modelar un país que responda a las verdaderas necesidades de la población en su totalidad, del medio ambiente y además, lógicamente, de la generación futura. Ok, bueno, nos quedamos con eso. Les agradezco mucho a los dos. Muchísimas A gracias. ustedes en casa también les agradezco. Vamos con una última parte en la cual don Carlos Obregón hará algunos comentarios a la conversación que hemos tenido por acá.
Regresamos a Sobre la Mesa ya para la última parte en la que recapitulamos un poco la discusión que sucedió hace unos minutos en el segundo set de nuestro programa y la recapitulamos precisamente con quien nos acompañó desde el principio, don Carlos Obregón, ex subgerente de electricidad del ICE. Don Carlos, ¿qué impresiones le suscita esta discusión inicial? Bueno, secundaria más bien, la inicial fue la nuestra. No, estuvo interesante. Lo que sucede es que hay para mí una serie de cosas que no entiendo o no tengo claras. ¿Ah? Veíamos, por ejemplo, ahí que, las reservas y los superávits del ICE. ¿Dónde está esa plata, digamos? Se habla de muchos millones de colones, miles de millones de colones al año. Eso es lo que le iba a decir, que si se dieran esos superávits, es un juego simplemente contable, eso. O sea, la plata no existe y el ICE no puede actuar fuera de la ley. La realidad es que siempre ha habido un presupuesto y se han hecho los gastos en función de ese presupuesto y se ha cumplido con toda la regulación. Para eso están docentes que son responsables de vigilar la actividad que realiza el ICE. Entonces, eso simplemente es un juego contable. No hay entonces tal No sé, me parece que es una interpretación de Elías y Elías siempre ha tenido su forma de interpretar las cosas. Yo no soy contador, no le puedo decir, pero en el tiempo que yo estuve en el sector eléctrico, nosotros lo que hacíamos era buscar cómo ejecutar el máximo del presupuesto anual. O sea, teníamos una ejecución de más del 95% porque teníamos que hacerlo porque había muchas obras que realizar y no podíamos darnos el lujo de no ejecutar alguna parte del presupuesto. Aún con este rezago en la ejecución de obras, ¿no hubo superávit? El sector eléctrico no tuvo superávit. No. Ahora hablaron también de los fideicomisos. ¿Por qué se dieron los fideicomisos? Sí, ese es un punto interesante. El otro que quería nada más mencionarle es que él habla de una contratación, Elías, de una contratación de personal. Estamos hablando de don Elías Lizano. De don Elías Lizano, sí. Unidad Social Cristiana. Posiblemente esa contratación se dio y esas son parte de los juegos políticos que hay. Engordar una institución para que después no pueda caminar. Yo por lo menos siempre me opuse y me opondré a nombramientos que sean innecesarios dentro de una institución y por eso hay que hacer una revisión integral de todos los componentes de la tarifa, cuáles son los gastos de la institución para lograr garantizar que se cobre la tarifa y que se haga un uso adecuado de los recursos. En lo que corresponde a fideicomiso, me parece que hay un concepto errado en algunas personas. Al ICE o al sector eléctrico nos limitaron conseguir préstamos e invertir. Pero no nos dijeron no tienen que satisfacer la demanda eléctrica, sino nos dijeron tienen que seguir satisfaciendo la demanda eléctrica porque esa es la función de ustedes. Entonces yo en parte soy responsable porque yo fui el que instruí para que buscáramos esquemas alternos y encontramos el fideicomiso y lo analizamos y nosotros fuimos los que propusimos el sector eléctrico la realización de fideicomiso. ¿Qué es un fideicomiso? Un ente privado, un capital fideicometido o se le da una instrucción, por ejemplo a un banco, para que sea el ejecutor de una determinada obra, que busque el financiamiento, que contrate la ejecución de la obra, que administre la obra o la planta cobrando un alquiler hasta que se recupera la inversión. Pero un fideicomiso no tiene ganancias, ni puede hacer algo diferente a lo que le haya dicho el ICE. Entonces, es un arrendamiento operativo porque necesitábamos que no cargara las finanzas de la institución. Y eso se presentó a la Contraloría y todo eso está muy claro. Entonces, el único problema, digamos, es que había que pagar la inversión en 144 meses. Eso hace que la carga anual sea más fuerte. Pero una vez que se ha pagado, la planta es totalmente propiedad del ICE y funciona al costo.
únicamente los costos de operación y mantenimiento y el rédito de desarrollo que hay. Entonces, es una forma diferente de financiar, pero no es un negocio privado. Okay. Y fue necesario porque si no, no hubiéramos tenido electricidad. Ok. El otro tema que quisiera que quedara completamente claro es el de la comparación de las tarifas con respecto a la región. Creo que más allá de hablar de tarifas, tenemos que hablar del tipo de modelo. ¿Qué distingue al modelo de Costa Rica con respecto a los de los otros países de la región? Bueno, en primer lugar, el modelo que existe aquí es un modelo en el cual existe un responsable de satisfacer la demanda. Y no quiere decir que sea el único generador de electricidad ni el único distribuidor de electricidad. Estamos hablando del ICE. Sí, el ICE. Es el responsable por el decreto de ley 449. ¿Cómo es en otros países? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el ICE tiene que buscar el conjunto de plantas, si lo dejan, que satisface en la mejor forma la demanda eléctrica. Y eso es lo que ha hecho a través de todos los años. En el otro lo que funciona son las leyes del mercado. Entonces, se genera, todo el que quiera puede generar y se maneja mediante un mercado como la bolsa de valores, en el cual yo oferto mi energía y los otros van comprando la energía. Es un modelo, digamos, se lo explico así en términos muy generales, ¿verdad? Que es un modelo de mercado. Ahora, la comparación de tarifas, en los años anteriores siempre había resultado que la tarifa establecida por el ICE era menor a la tarifa de los otros. No tengo los últimos datos, entonces no puedo hacer la comparación en Centroamérica. Pero también hay que identificar si existen o no niveles de subsidio. Y en muchos países del mundo hay subsidio para determinadas áreas. Por ejemplo, para lo que es la industria. En China es un caso de esos. Aquí no se da ese subsidio. Lo único que alegan los industriales es que hay un subsidio para la clase baja, de la cual se aprovechan, digamos, todos los consumidores residenciales, porque hasta 150 kilovatios, creo que ese es el valor, está subsidiada la electricidad. Bien. Tenemos que cerrar ya el programa. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado hoy en Sobre la Mesa y esperamos que usted en su casa tenga muchísimas más herramientas de análisis a la hora de analizar, valga la redundancia, este tema tan importante que es el de las tarifas eléctricas y la reforma al sector eléctrico. La próxima semana vamos a hablar sobre las brechas en la educación costarricense, otro tema que también es muy importante de cara a su decisión de voto en febrero del 2014. Le agradecemos muchísimo su compañía. En nombre de mi compañero Luis Emilio Jiménez y del mío propio, Natalia Rodríguez, les deseamos una feliz noche y los esperamos la próxima semana aquí en Sobre la Mesa.